Somos de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a explicar un proyecto que se llama Hundir la Flota. A continuación detallaremos las líneas de código del proyecto, el cual es un juego de 2 jugadores que deben hundir la flota contraria. Bueno, ahora empecemos. ¿Qué tal? Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Esta tarde le traeremos el código de programación de NetBeans. ¿Qué código es? Es un código referente al juego de batalla naval, el cual es un juego de 2 jugadores que deben hundir la flota contraria. Para que esto se cumpla, hay que asumir los requerimientos del sistema. A continuación se explicará el método main del paquete jugar, en donde se ejecuta el programa, ¿verdad? Recordemos que todo código en el método main está conectado línea por línea y no pueden haber espacios vacíos o intermedios. Empezando creando el paquete jugar, ¿verdad? Empezamos creando nuestro paquete jugar. Luego importamos los paquetes que se conectarán en el código para realizar su perfecta ejecución, ¿verdad? Luego creamos la clase main. En la clase main creamos dentro de sí, ¿verdad? Como vemos aquí, esta línea de código define la función o método pública y estática en nuestro método main. Aquí vemos el string arg, ¿verdad? El cual define un vector de cadena de caracteres, que es donde recogerá los argumentos pasados a la ejecución del programa. Abrimos nuestra llave, la cual dará apertura a toda la línea de codificación que vemos aquí consiguiente, ¿verdad? Empezamos creando un tipo objeto, ¿verdad? Un objeto de tipo jugador. Su nombre de referencia va a ser jugador 1, ¿verdad? Es un constructor gracias a nuestro operador new, el cual nos guarda un espacio de memoria, y ese string que recibirá es el nombre del jugador, ¿verdad? Como primera línea de código. Luego pasamos a instanciar el segundo objeto, esta vez el jugador 2, un constructor llamado jugador, cuyo nombre será Lorena. Tenemos nuestros 2 jugadores. En el tablero creamos un constructor llamado tablero que recibe 2 parámetros, tipos de jugador 1 y jugador 2. Estos 2 son parámetros de tipo objeto. Este tablero recibe a los 2 jugadores a la vez. Para 2 públicos lo podemos invocar, ¿verdad? Luego nos vamos a la clase barco, a la siguiente línea de codificación, que viene la clase barco, la cual crea un objeto de tipo portaavión 1, ¿verdad? El mismo que llama a portaavión 1, ¿verdad? Creando un espacio de memoria con el operador new, un constructor llamado portaavión de la clase portaavión, la cual recibe 2 parámetros, el string, el cual nos da su posición y su ubicación horizontal. Luego se llama a su referencia portaavión 1, propio con su método setPosiciones, que es de la clase barco. Por consiguiente crea un new string, un arreglo, el cual recibe como parámetro un arreglo string y una posición enviada a setPosiciones. Estas posiciones las recibirá el new string, ¿verdad? Luego vamos a la clase barco del portaavión 2, de nuestro segundo portaavión que estamos creando, ¿verdad? Creamos el constructor que recibe como parámetro la posición y la ubicación vertical. Luego vamos nuevamente a portaavión 2, llamamos a portaavión 2 y la posición enviada a setPosiciones, ¿verdad? setPosiciones, el cual recibe un parámetro, un arreglo string, y
las posiciones del segundo portaavión. Luego nos vamos a tablero set barco. ¿Qué hace aquí? Llamamos a tablero y a set barco, que es un método propio de tablero que recibe dos parámetros: el jugador 1 y el portaavión 1. Luego nos vamos a la otra línea, la cual llamamos nuevamente a tablero y a set barco. ¿Qué hace aquí? Recibe nuevamente al jugador 1, pero portaavión 2, llenando así los dos portaaviones del tablero del jugador 1. Luego de eso nos vamos a barco portaavión. ¿Qué es aquí? Crea un tipo barco en el mismo, el cual llama portaavión, ¿verdad? Creando un espacio de memoria, como ya vemos, con el constructor portaavión, dando de la clase portaavión, el cual recibe los parámetros, el cual vemos que es la posición y la ubicación horizontal. Luego nos vamos a portaavión 1, ¿verdad? Llama su referencia de portaavión 1J, propio del método set posiciones, que es propio de la clase barco. Siguiente, crea un nuevo string, el cual recibe como parámetros un arreglo string y la posición enviada a set posiciones del portaavión mismo, ¿verdad? Continuando con la línea de programación, nos vamos a barco portaavión 2 J. ¿Qué hace aquí? Ya vamos a la clase barco, llamamos el portaavión, creando un objeto que recibe como parámetros la posición y la ubicación vertical del jugador. Llamamos a portaavión 2 y la posición enviada a set posiciones, creando un arreglo de tipo string y las posiciones del segundo portaavión del segundo jugador. Luego nos vamos a tablero jugador 1. Invocamos el método tablero y a set barco, el cual recibe el jugador 2 y el primer portaavión, como lo vemos ahí. Luego nos vamos a la siguiente del tablero, la misma, invocamos el método tablero y a set barco, la cual recibe el jugador 2 y el portaavión 1. El portaavión 2, aquí recibe el portaavión 2 del segundo jugador. Está llenando los dos espacios de los dos portaaviones del jugador 2. Hasta aquí hemos ingresado los dos barcos portaaviones de ambos jugadores. Luego nos vamos a jugador result. ¿Qué hacemos en jugador result? En jugador result 1, el jugador result sea igual al jugador 1, ¿verdad? El jugador result es igual al jugador 1. Le estoy diciendo que el jugador 1 va a empezar a disparar. Él empieza disparando. En la siguiente línea de código dice que result sea igual a lo que retorne una vez que haya disparado. Y el disparo lo realizó el jugador 1 en la posición C4. Seguimos. El system presenta un mensaje con el nombre del jugador que le toca disparar. Luego hace lo mismo, recibe el método result, como ya vimos en antes, hace que retorne el que haya disparado y le da la posición del que le toca disparar. Manda el mensaje para decir qué jugador le toca jugar. El mismo procedimiento anterior toca. El jugador dispara y le dice qué jugador le toca disparar y a cuál no. Como vemos aquí se ve un error porque falta una pequeña punto y coma para botar el error. Ya. Bien nombre, vemos la posición.
Aquí vemos que falta cerrar el paréntesis y el punto y coma, y borramos el error que teníamos, ¿verdad? Porque aquí está recibiendo el getNombre. Continuamos. Una vez dado todo el procedimiento, ¿verdad? Solo que cambian las posiciones de qué jugador dispara y qué jugador le toca, ¿verdad? Seguimos con el in disparos, que es igual a tablero de disparos. Esta matriz disparo está diciendo que me guarde los disparos del jugador 2. Como vemos allí. En la siguiente línea de código, ¿verdad? En la siguiente línea de código vemos un pequeño for. ¿Verdad? ¿Qué hace el for? En el for está haciendo que lea la cantidad de disparos. Recorremos todas las posiciones del barco. Estos dos for son para recorrer los disparos de ambos jugadores. En el system estamos presentando la matriz de los disparos y saldrán nuestros disparos correctos. Imprimimos por consola, creamos la clase tablero. Aquí está creando los dos jugadores, ¿verdad?, de los tableros declarados como private, que son accesibles solo desde la misma clase donde fueron definidos. Estos private solo pueden ser definidos dentro de aquí mismo. Creamos una matriz de tipo entero con el nombre de disparos. Como vemos aquí, estamos creando una matriz de tipo entero de 10 por 10 y guarda los disparos de ambos jugadores, del jugador 1 y del jugador 2. Creamos nuestra clase, nuestro método tablero, el cual está recibiendo nuestros objetos, que es el jugador 1, el jugador 2 y el jugador 2, y a la vez los está inicializando. Nos define como jugador 1 y jugador 2, ¿verdad? Luego tenemos nuestro public. Estamos definiendo a setBarco. Quiere que nos envíe, ¿verdad? Le estamos enviando los barcos de jugador y del barco. Con el método getBarcos añadimos un barco. Aquí vemos el método add, que es el método de añadir barcos. Aquí creamos el jugador, le mandamos los barcos de este jugador y se los adicionamos con el método add. Luego nos vamos a la siguiente línea, que es public jugador disparar. Ese es nuestro siguiente método. ¿Qué hace este método? Es un método de tipo jugador con el nombre de disparar, el cual recibe los parámetros de entrada de un jugador y una posición, ¿verdad? Como vemos aquí. Aquí están los parámetros y la posición. Luego, ahí está la posición. Llamamos a la lista de barcos y creamos una variable de tipo jugador cuyo nombre será igual a null, cuyo resultado, o sea, el resultado será igual a null. El resultado que vemos aquí, resultado será el que nos ayudará a momento de disparar. ¿Por qué? Él será el que cambie de jugador 1 a jugador 2. Si acertó el disparo, se continuará disparando el mismo jugador. ¿Cómo logramos esto? Nos vamos más abajo del código. Vemos el if, el método if. ¿Qué hacemos con el if? El if preguntamos si el nombre del jugador que me envías es Galo.
Entonces es el jugador 1 y le tocará disparar al jugador 2, ¿verdad? Aquí vemos el equals es para comparar que el nombre que le estás enviando sea igual a Galo y que los barcos son del jugador 2. Hace los disparos a los barcos del jugador 2 y el resultado será lo que le hayas dado al jugador 2. El else, que es en caso contrario de que no suceda aquello, obtendremos los barcos del jugador 1, los guardo en barcos, ¿verdad? En get barcos, y le digo que guarde los disparos del jugador 1. Esta vez guardará los disparos del jugador 1 y los resultados que hayan hecho. Cerramos el else y esta condición queda sellada hasta ahí. Luego obtengo las filas y las columnas, ¿verdad? Obtengo las filas y las columnas para posteriormente trabajar con estas y poder preguntar si la fila y la columna del disparo es igual a las de las posiciones de los barcos. Como vemos aquí, get columna manda la fila y la columna y la posición de la fila y de la columna de los barcos. Continuamos con un for. El for each, que es para recorrer toda la lista de los barcos. Luego asignamos nombre. Aquí en este if que vemos aquí, estamos recorriendo las posiciones de los barcos. Dentro del for obtendremos la fila y la columna. Luego aquí en paran fila y paran get fila, ¿verdad? Asignamos el nombre a paran fila y columna de fila para poder distinguir entre las del barco, las filas y las columnas del barco y las de los jugadores. O sea, vamos a diferenciar de esa manera. En el siguiente if, paran igual a fila y columna paran igual a columna. Aquí tenemos, preguntamos que si paran es igual a la fila y la columna de paran es igual a columna, entonces él acertó el disparo y le digo que disparos fila columna sea igual a 2. Solo en caso de que acierte cambiaremos al número 2, que es lo que vemos aquí. Ahora aquí tenemos a result jugador. Dice que es el disparo correcto. Le digo que result sea igual al jugador que disparó. Y en resultado result es el que me guarda el jugador que disparó. Terminando eso, ya seguimos con el método de juego finalizado, que te retorna si es verdadero o falso. Los disparos del jugador 1 y los disparos del jugador 2 te los retorna. Aquí vemos los disparos que retorna. Y todo ese proceso determinará cuál jugador fue el que ganó y el que acertó. Eso hasta ahora es todo. Muchas gracias y ha sido un placer.